Los 70 años de la televisión colombiana nos permiten un panorama reflexivo en torno a su evolución y su impacto en la sociedad. En este capítulo en Videocast estaremos revisando el Archivo Nacional de Televisión como patrimonio y para ello le damos la bienvenida a Quinaya, artista visual e investigadora de medios que nos acompaña en estas reflexiones. Quinaya, bienvenida. Gracias, Angie. Vamos a entrar en un tema de profundidad y que debería ser de interés público. ¿Qué tal si para empezar esta conversación también conocemos la postura de Alexandra Falla, quien es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y quien nos regala también su perspectiva frente al patrimonio del Archivo Nacional? Bueno, yo creo que el papel que juegan los archivos audiovisuales es fundamental para el patrimonio cultural del país. Los archivos audiovisuales de alguna manera son los que guardan la esencia de lo que culturalmente somos como nación. Así que creo que hoy no podríamos estar celebrando estos 70 años de la televisión en Colombia si no tuviéramos esos registros que nos permiten releer, resignificar esa historia, hacer un repaso de lo que ha sido el recorrido de la televisión colombiana, pasando por distintas fases, la llegada de la televisión a color, cuando se empezaron a pregrabar los programas. Obviamente hay un primer momento que es complejo porque la televisión era en vivo y entonces ahí los registros son más fotográficos, unos registros mínimos que existen. Pero quiero además aprovechar para decir algo muy importante y es que el patrimonio audiovisual no solamente es la cinta o no solamente es el soporte en fílmico o en video. El patrimonio audiovisual lo comprende todo, es decir, la foto fija, los detrás de cámaras que tenemos de los programas, todo el material hemerográfico en donde se hacían publicaciones sobre el estreno de un programa de televisión, los afiches sobre el programa de televisión. Es decir, toda la documentación que puede ayudar a darle más contexto a ese patrimonio audiovisual. Pero yo creo que ojalá todos los colombianos entendiéramos que sin ese patrimonio audiovisual perderíamos parte de nuestra identidad, perderíamos parte del ADN. Es como el tipo de sangre que somos, ¿no? Es como cuál es nuestro sello indeleble que nos diferencia en un mundo tan globalizado de otras naciones, de otras culturas, de otras expresiones artísticas, porque la televisión tiene como un doble juego, ¿no? Es como un espejo en el que yo me veo como nación, pero también es una ventana que permite que el mundo me vea como país y como colombiano. Son 70 años de la televisión colombiana, por supuesto el archivo debe estar bastante nutrido y también su proceso de acceso, quienes pueden, digamos, acceder, conocerlo, revisarlo. En el país hay una gran institución de archivo que creo que es la que todos conocen, que es el Archivo General de la Nación, pero no por llamarse general, significa que se ocupe de salvaguardarlo todo. En el Archivo General de la Nación pues está gran parte de lo que hay en el país. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de documentos, no solamente estamos hablando de papel, pues sí, que generalmente es algo que se asocia. Cuando hablamos, por ejemplo, de un documento histórico, también podemos estar hablando de una película, así que claramente puede estar ahí. Pero pues también tenemos otras instituciones, como por ejemplo la Fundación Patrimonio Fílmico, Señal Memoria, e incluso muchas otras privadas que se encargan de salvaguardar su propio patrimonio. ¿Y cómo se ha usado ese archivo audiovisual precisamente en la investigación social de nuestro país? Hay que aclarar que ahora tenemos un catálogo de libre acceso, se llama Señal Memoria, que está abierto al público desde el 2014. Pues es una institución que tiene en servicio público desde hace 10 años. Sí. Hay que aclarar que cuando hablamos de la palabra archivo estamos haciendo uso de un concepto que significa servicio. Un archivo es una unidad de servicio. Claramente, hace más de 10 años todo eso estaba guardado en algún lugar, pero no estaba puesto al servicio de la comunidad o del público, pues a través, por ejemplo, de un catálogo bien sistematizado, con metadatos a los que todos podamos acceder, por ejemplo, con palabras clave, de autor, mil maneras de búsqueda. Entonces, hace 10 años para atrás, pues ayer, claro, era muy extraño acceder a esto. Era tal vez de una manera que tenía un protocolo más de la investigación, claramente las cosas estaban ahí, pero ahora es un poco más de a pie. Bueno, ¿y también habrán de pronto algunas realidades sociales que se hayan quedado por fuera de este archivo? Si en algún momento de la historia
algún suceso nacional, no fue documentado, en este caso por ejemplo con una cámara o con un micrófono, pues ya lo dejaron por fuera en su momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? Que si alguien lo registró, pues intentar que ese registro no se pierda. Y pues claramente en algún momento los medios estuvieron o están todavía muy sesgados, así que lo que está siendo mostrado ante los micrófonos y las cámaras, pues es un sector muy parcial de lo que sucede en el país. De hecho, cuando uno revisa estos archivos tienen fondos y tienen colecciones. Sí. Y ahí podemos hablar mucho en sentido temático. Los fondos son todos esos documentos que vienen de un mismo origen. Okay. Por ejemplo, uno de los primeros noticieros nacionales, que era como Colombia al Día, si no estoy mal, y en ese fondo, pues claramente hay demasiadas categorías que son diplomáticas, que son la visita del Papa, son grandes hitos, hitos grandilocuentes. Pero, por ejemplo, además de fondos, también hay colecciones. Las colecciones son un poco más diversas y son, digamos, como categorías que agrupan muchas cosas de distintos fondos o de distintos orígenes. Puede ser que yo hoy, como archivista, me invente que necesitamos una colección que se llame La mujer en la televisión colombiana. Y lo que voy a hacer es que voy a indexar todos los documentos en los que aparece la mujer en la televisión colombiana y que tienen distinto origen, distinto momento. Puede aparecer la Angie Hurtado del noticiero de ayer con la Pepita Pérez del noticiero de los años 50. Entonces también yo pienso que hay como una creatividad dentro de la archivística y la lógica de cómo se indexan los archivos, que es lo que nos lleva a crear nuevas categorías y formas de buscar información en ella. ¿Y cómo entender este archivo como patrimonio nacional y las responsabilidades que implica ser el patrimonio? Los documentos que son valorados como patrimonio histórico generalmente tienen, se considera que pueden llegar a tener utilidad en términos, por ejemplo, judiciales, de investigación policial. Hay otros documentos que no son necesariamente históricos, que hacen parte más como del sentido del entretenimiento, de lo cultural. Es ahí, por ejemplo, en donde existe muchísimo registro de la publicidad de época. Por ejemplo, pongo como palabra clave en el buscador la palabra diablo y me sale un comercial de los años 50, o sea, imagínate un comercial de los años 50 con Margalida Castro presentando un producto muy novedoso llamado Diablo Rojo. Claro. Entonces es una palabra que tiene una connotación muy pesada, pero cuando hago la búsqueda me puede salir un comercial. Pero esto es importante que se sepa que a pesar de que pues, es un documento que está salvaguardado, por ejemplo, por una institución como Señal Memoria, no necesariamente es un documento histórico, porque pues, son categorías distintas. También hay que entender que la palabra o el concepto de patrimonio no significa que todo lo que existe sea patrimonio. O sea, creo que es una palabra que se usa de manera muy coloquial, como esto es patrimonio de los colombianos. No, algo que es patrimonio de los colombianos es porque es propiedad y está bajo la administración del Estado, así que no todo es patrimonio nacional. Hay patrimonio que es familiar, todos podemos tener un patrimonio que es más individual. Y en el caso de la producción de contenidos audiovisuales, los investigadores, guionistas y demás también han accedido a este archivo para la construcción o reconstrucción de relatos. En antaño todo lo que se producía eran formatos, pues eran fotoquímicos, y esto era altamente inflamable y además era un encarte guardarlos, así que pues generalmente hay demasiadas historias de desaparición de estos formatos, y pues gran parte de lo que hacen actualmente las instituciones es tomar estos formatos pues físicos o fotoquímicos, pasarlos a un formato digital y digamos que con eso mitigar el riesgo de pérdida del documento. Esto es como una preinvestigación que los creativos hacen y se dan cuenta con qué tipo de contenido pueden contar, y a partir de ese contenido, de la solicitud, del alquiler, de la compra de cesión de derechos, que es importante hablar de eso, revisan el documento y después de eso pues pueden armar realmente como el esquema de proyecto que van a hacer, porque cuando se habla de proyectos de archivo no se puede hacer al revés, no es como quiero hacer esto y luego busco los archivos, no, primero reviso qué hay y pues después acomodo realmente a lo que
a lo que necesito hacer. Hablando de ese acervo y de todo ese proceso para encontrar el archivo, ¿en qué punto nos encontramos hoy en día en esa digitalización en aras de preservarlo y además porque digamos que tiene que tener unas condiciones muy especiales para que lo podamos seguir consultando y siga siendo nuestro patrimonio? Yo sé que la Fundación Patrimonio Fílmico y Señal Memoria en Bogotá tienen todas las condiciones para que este servicio pueda ser mostrado. De hecho, ellos intentan constantemente hacer pedagogía para que entendamos que el hecho de que podamos googlear, llegar a un catálogo y por palabras clave llegar a algo es tecnología de punta. O sea, sí, es tecnología punta. La tecnología punta no es una bóveda en la que se controla el clima, que sí es tecnología punta, sí, pero no es solo eso. Es todo el trabajo académico que hay detrás de eso, está siendo importante, pero claramente Colombia no es un país que se destaque por eso. Si lo vemos desde un punto de vista latinoamericano, México se destaca bastante. En México hay Fototeca Nacional y hay fototecas divino de todos los lugares más recónditos, o sea, no hay una sola fototeca. Cada pequeño lugar de México tiene su fototeca y tiene una institución importante que salvaguarda documentos fotográficos. Aquí cuando hablamos de archivo, estamos hablando de que, por ejemplo, tú lees a quien maneja el archivo de Caracol Televisión y en las entrevistas que ella dice, no, acá está lo de nosotros no podemos por qué encargarnos de los noticieros que quebraron en los años 90 o que cerraron en los años 80. Entonces, por ejemplo, ese tipo de noticieros que existieron desde los 40 hasta los 90, que fueron de un carácter muy público, están, por ejemplo, en Señal Memoria. En la Fundación Patrimonio Fílmico, lo que hay es un archivo ya de un cine más nacional y hay documentos desde los años 10, 14, 19, 21. Entonces, sí hay tal vez es una competencia entre lo privado y lo público. Lo que se puede decir es que está siendo muy desde pequeñas instituciones, no hay una gran institución que se encargue de eso, pero pues está dando. A lo largo de esta conversación hemos estado hablando de la importancia de la memoria, del archivo como patrimonio. ¿Qué podemos también concluir para el rol de investigadores, productores y realizadores de contenido? Yo pienso que el compromiso es entender lo que hay y lo que hay se puede consultar. Entonces, desde el punto de vista académico, que también implica hacer audiovisual, porque hacer audiovisual desde la etapa de desarrollo ya es un compromiso académico, sí. O sea, la escritura, la lectura y el método de investigación que tiene que haber en un proyecto audiovisual en esta etapa es algo que nadie se alcanza a imaginar. Cuando la historia solo es contada desde la oralidad y la escritura, contada, leída, hay un relato discursivo muy fuerte de parte de quien la escribe o la habla, pero cuando la historia es consultada a través de documentos que en muchas áreas de conocimiento se consideran blandos, como las imágenes en movimiento, hay una posibilidad de interpretación personal distinta y no hay un discurso impuesto en la narrativa que se da. Correcto. Entonces pienso que hay una libertad de reconocimiento de la historia, de la memoria distinta, es más fluida, es más personal e incluso puede ser más ensayística, ¿sí? Es desde el yo. Entonces pienso que esa es el plus que tienen los documentos históricos en este formato. Bien, así llegamos entonces al cierre de este capítulo. Gracias por tus reflexiones, tus comentarios y aportes en torno a la importancia de la memoria audiovisual en estos 70 años de la televisión colombiana. Gracias a ustedes por esta celebración y esta revisión tan importante a lo que somos en formato audiovisual. Gracias, Quinaya, y así llegamos también al cierre de este capítulo en Videocast, en donde hemos explorado la evolución y el aporte a la historia y la cultura de los 70 años en la televisión colombiana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.